grato tenerlos a ustedes aquí y muy grato tener con nosotros al doctor Guadarrama. En nombre de la Universidad del Quindío, específicamente de la Facultad de Educación, de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes y del Programa de Trabajo Social, les damos la bienvenida a esta conferencia sobre educación en tiempos de la globalización. El profesor Dr. Pablo Guadarrama González es académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba, es doctor en Filosofía de Alemania, doctor en Ciencias de Cuba, doctor honoris causa en Perú, es profesor titular de la Cátedra de Pensamiento Latinoamericano de la Universidad Central de Las Villas en Santa Clara, Cuba, es autor de varios libros sobre teoría de la cultura y el pensamiento filosófico latinoamericano, así como de numerosos artículos publicados en Cuba y en otros países. Ha dirigido también varios proyectos de investigación y tesis doctorales en su país y en el exterior. Ponente en múltiples congresos internacionales, coordinador general del Proyecto Internacional de Investigación UNESCO, el pensamiento latinoamericano del siglo XX ante la condición humana. Ha impartido cursos de posgrado y conferencias en varias universidades latinoamericanas de España, Estados Unidos, Japón, Rusia, Italia y Alemania. Ha obtenido varios premios y distinciones por su labor intelectual. Entonces, pues ven ustedes la hoja de vida del doctor Guadarrama. Es para nosotros muy grato tener con nosotros a esta persona que seguramente tiene cosas muy interesantes para aportarnos y que por fin nos haya visitado, porque el profesor Oliverio ha tenido la intención de invitar al profesor desde hace 7 años y con los decanos de estas dos facultades desde el año pasado han empezado en serio las gestiones y por fin hoy el profesor nos acompaña en la Universidad del Quindío. De manera pues que estamos muy honrados y le agradecemos mucho su presencia, doctor Guadarrama, en nuestra universidad. A continuación, el decano de la Facultad de Educación, el profesor Arles López, va a dirigirnos unas palabras. Muy buenas tardes. Felicitaciones a cada uno y a cada una de ustedes por aceptar esta maravillosa invitación para escuchar una conversación muy agradable, muy amena con el doctor Pablo Guadarrama, quienes tuvimos la oportunidad esta mañana de escucharlo. Realmente pues quedamos muy satisfechos con sus reflexiones e incluso con su buen sentido del humor. Como bien lo decía Andrés, veníamos trabajando desde el año pasado en cómo aunar esfuerzos, sobre todo acuerdo de voluntades entre la Facultad de Ciencias Humanas y la Facultad de Educación para tener con nosotros al doctor Guadarrama. Ellos tenían el manifiesto, nosotros teníamos el capital, entonces hicimos una alianza estratégica para hablar en términos de globalización y poder traer al profesor. No, seriamente es un acuerdo de voluntades entre estas dos facultades, Ciencias Humanas y la Facultad de Educación, que estamos dando una muestra de ir quitando como los alambres de púa invisibles que se han ido creando en algunas facultades y trabajar de manera muy independiente. Necesitamos irnos encontrando las distintas facultades para que este tipo de espacios se promuevan con mayor frecuencia y permanezcan en el tiempo. Doctor Pablo, bienvenido a la Universidad del Quindío y muy grato contar con ustedes. Desde los afectos, nuestra cordial bienvenida. Bien, buenas tardes. Reitero el agradecimiento que hice público esta mañana a los directivos de esta Universidad del Quindío, en particular a los decanos de las
respectivas facultades y al profesor Liberio por esta gentil invitación. Efectivamente, hacía tiempo que teníamos pendiente esta visita. Y pues me agrada mucho en esta tarde, ya que en la mañana nos referimos más a los aspectos filosóficos, ¿no?, del pensamiento latinoamericano, pues en esta tarde vamos a tratar otro tema respecto a esos desafíos que plantea la globalización y los problemas de la presunta posmodernidad para la educación y la cultura, que desarrollamos en un ciclo de conferencias que dimos en el convenio Andrés Bello, primero en Bogotá, luego en Caracas, en México, en Cuba, en varios países, sobre ese conflicto que nos ha planteado el mundo globalizado y que están ahí más o menos desarrollados en ese libro, Cultura y Educación en tiempos de globalización posmoderna. Y digo que me place pues hacerlo en este caso en la Facultad de Educación por el hecho de mi propia formación. Antes de estudiar filosofía en la Universidad de La Habana y luego en Leipzig, en Alemania, hice estudios de pedagogía en la Universidad Central de las Villas, ¿no? Y yo creo que mi vocación pedagógica la descubrí cuando era un adolescente en la campaña de alfabetización en Cuba, en el año 61. Apenas teníamos 12 años y nos pidieron a los estudiantes de secundaria que queríamos voluntariamente ir a las montañas a dar clase a campesinos, analfabetos, y fuimos miles de estudiantes de secundaria, de bachillerato, ¿no?, a trabajar, y yo realmente eso me marcó en mi vida, porque llegamos en abril del 61, precisamente por estos días en que invadía Girón las tropas mercenarias de los Estados Unidos para intervenir una vez más sobre Cuba, como lo había hecho en el 98, tantas veces las tropas norteamericanas. Y en medio de aquellos bombardeos y aquella batalla que afortunadamente terminó con la victoria del pueblo cubano, porque los gringos no imaginaban que se iba a encontrar la resistencia, ¿no?, de un pueblo decidido a luchar por su proceso revolucionario, pues estábamos nosotros, recuerdo, en Varadero, y no bañándonos en la playa, sino preparándonos en las cartillas de alfabetización que íbamos a transmitirle, ¿no?, a los estudiantes. Recuerdo que el comandante Ernesto Che Guevara fue el que nos despidió a aquellos jóvenes que íbamos como brigadistas a las montañas, algunos de nosotros con gran temor porque fueron asesinados algunos jóvenes por bandas paramilitares contrarrevolucionarias que decían que nosotros íbamos a enseñar el comunismo. ¿Qué comunismo va a enseñar un muchacho de 11 o 12 años? No tiene idea de comunismo. Pero bueno, para justificar, ¿no?, porque era demasiado peligroso llevarle la cultura y la educación, ¿no?, a campesinos que habían sido explotados durante tantos años. Y recuerdo que el Che Guevara nos dijo: yo los envidio a ustedes, guerrilleros de la educación. Yo tuve que enfrentarme a hombres incultos, analfabetos, que eran utilizados por la dictadura de Fulgencio Batista para enfrentarse a sus propios hermanos, ¿no? Ustedes no se van a enfrentar a esos hombres. Ustedes se van a enfrentar a las causas que hacían que esos hombres, y mujeres en algunos casos, fueran utilizados por los gobiernos de turno para enfrentarlo contra sus propios hermanos. Ustedes se van a enfrentar al analfabetismo, a la incultura. Y por eso la labor de ustedes, guerrilleros de la enseñanza, es más digna que la mía. Así nos dijo el Che. Y éramos unos niños de 11, 12 años. Ustedes se imaginarán la significación que tuvo, ¿no?, aquellas ideas para nosotros en aquella juventud que empezaba, ¿no?, en un proceso tan interesante como el cubano de esos años. Y por eso cuando terminando bachillerato me dieron una beca para estudiar medicina, yo renuncié porque le iba a hacer un daño muy grande a la humanidad si yo me formaba como médico. Hoy en día algunos compañeros míos que son médicos de aquella generación que me criticaron mucho que hubiera rechazado la beca de medicina, me dicen:
el que mejor tomó la decisión de todos nosotros fuiste tú. ¿Entiendes? Hoy tú eres un filósofo reconocido, tienes una producción intelectual, has viajado el mundo entero, y sin embargo nosotros somos esclavos aquí del Hospital Jackson en Miami, algunos, otros en otros lugares, ¿no? Y yo, como respeto mucho la condición del médico, me parece que es un sacerdocio muy fuerte, pues me decidí. Y hay decisiones en la vida que lo marcan a uno. Hay otra decisión en mi vida que me marcó. A mí me mandan a estudiar después de filosofía en la Universidad de Alemania para formarme como profesor de historia de la filosofía. Y en especial de filosofía moderna, en especial de filosofía clásica alemana. Y lógicamente tuve que aprender alemán y estudiar a Kant y a Hegel, a Fichte, bueno, hasta que un día había que empezar a elegir el tema de tesis. Y yo recuerdo que los alemanes, como había solamente dos opciones. O trabajaba el concepto de libertad en Kant o el concepto de sociedad civil en Hegel. No había otra opción porque usted iba a estudiar eso y ahí no podía parecerse con otro tema. Por eso mi otro libro que está ahí tiene que ver con esto de la elección de un tema, cómo uno toma decisiones para una de esas. Bueno, y me dieron un año para dedicarme a buscar bibliografía y a trabajar en el seminario de Kant. Todos los meses nos reuníamos con la profesora Martina Thom a discutir uno de los temas de la crítica de la razón pura o con el profesor Helmut Seider a discutir algunos de los temas de la fenomenología del espíritu. ¿Sí? A ver quién ganaba la batalla, si Hegel o Kant, ¿no? Y al final uno tenía que tomar una decisión por uno de los dos temas. Siempre recuerdo que tuve un gran amigo colombiano, tuve muchos amigos colombianos, entre ellos el negro Augusto Díaz Saldaña, de Cali, que en paz descanse, que estudiaba conmigo filosofía. El negro que le decíamos 7 manos, porque era negro 7 manos, como decimos en Cuba, 7 manos de pintura, ¿no? Pintura negra. Andaba siempre con su afro, con una ruana boyacense, una chancleta santanderiana, parecía un diablo, ¿no? Pero así tenía a las alemanas totalmente embelesadas. Tenía una novia en cada esquina, alemana. Hoy en día, que vive en Cali, su esposa alemana, ¿no? Es una muestra de ello. Y un día el negro se me aparece con una cajita de libros que había mandado de Cali. Y a mí me mandaban libros de Cuba. Y siempre estábamos intercambiando libros. Y cuando yo reviso la caja aquella, veo un libro que decía El pensamiento filosófico en América Latina. Y digo, coño, negro, ¿y este libro? Préstame acá, ¿cómo es eso? Si aquí los alemanes nos han enseñado que la filosofía nada más que es en Alemania, en Francia y en Inglaterra, y para de contar lo que dije esta mañana, ¿no? Filósofos en Cuba, en América Latina, eso no existe. Bueno, y me pongo a leer aquel libro de Alfredo Carrillo, del año 56, ecuatoriano, publicado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y cuando empiezo a ver que había filósofos en México, los que le hablé esta mañana, oye, y que un José Carlos Mariate, que un José Vasconcelo traducido con una metafísica, que un José ingeniero. Tú eres José, no aparecía ninguna María, ¿no? Hasta que apareció la Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y tanto, Enrique José Barona, traducido al francés con sus conferencias filosóficas, el otro. Yo dije, bueno, ¿y yo qué hago? Estudiando esta vaina de Kant y Hegel, ¿no? Habiendo tanta filosofía en América Latina que estudiar, ¿no? Y recuerdo que el día de tomar la decisión de qué tesis tomar, si Kant o Hegel, me dice el profesor Seidel, Polsching, a mí me decían Pablito los alemanes, ¿ya decidiste Kant o Hegel? Le dije, mire, profesor Seidel, ya decidí, pero ni Kant ni Hegel. ¿Y qué vas a hacer? Digo, ese es el problema, que no sé exactamente qué voy a hacer. Pero lo que sí sé es lo que no voy a hacer. Y lo que no voy a hacer es estudiar filosofía clásica alemana. Y mi tesis no va a ser ni sobre Kant ni sobre Hegel. No, pero, ¿y por qué tú tomas esa decisión? Digo, porque Kant me llevó a esa decisión. ¿Cómo? Sí, Kant dice que el ser humano tiene que tomar decisiones oportunas en función de la humanidad, tomando al hombre como fin, nunca como medio, ¿no? Y el Weltbürger, ese ciudadano del mundo, debe, y además, hacer las cosas con prudencia y con pertinencia. Pensar bien todo lo que se dice, no decir todo lo que se piensa, y tomar decisiones de las cuales uno nunca tenga que arrepentirse. Eso lo aprendí en la crítica de la razón práctica de Kant, ¿no?
Y entonces me dice, ¿y qué vas a hacer? Digo, bueno, es que Kant me ha llevado a la conclusión de que yo no debo estudiar a Kant. ¿Cómo, pero? ¿Y qué vas a trabajar? Digo, bueno, yo sé que voy a trabajar en algo de filosofía en América Latina. Pero me dice Seidel, pero nosotros no sabemos absolutamente nada de eso. Digo, precisamente por eso que la voy a hacer. Para que ustedes aprendan de que hay filosofía en América Latina. ¿O ustedes creen que la filosofía nada más que se da en Alemania, en Francia, en Inglaterra? No, no, no. Entonces yo voy a dedicarme a eso. Entonces, me dice, pero es que nosotros no te podemos ayudar. Digo, no, pues si es que ustedes me ayudaron. Si fue Kant el que me llevó a la conclusión de que no debía estudiar a Kant. Así que me ayudaron. Bueno, ¿cómo vas a hacer aquí? Digo, no, ese es el problema, que aquí no voy a hacer nada. Me voy para Cuba. Pero vas a dejar una beca en Alemania. De 5 años, cuando todo el mundo está loco, traes una beca en Alemania. Digo, sí, me voy para Cuba, porque yo no voy a estudiar eso aquí. Aquí, ¿quién me va a enseñar eso? Nadie. Me voy para Cuba y regresé. Y todo el mundo, entre ellos mis compañeros de la Universidad de La Habana, pero estás loco, ¿cómo tú das una beca en Alemania para estudiar a Kant, ¿no? Y venir para acá? ¿Qué vas a hacer aquí? Digo, bueno, yo no sé qué voy a hacer, pero sí sé lo que yo he decidido en mi vida, y es dedicarme a estudiar la historia de las ideas filosóficas en América Latina. Ya, es una decisión, mi segunda decisión. La primera no estudiar medicina, la segunda, dedicarme a la filosofía no clásica alemana, sino... Bueno, pasaron los años, llegué a La Habana, nadie tampoco me puede ayudar. La única que estaba en ese momento dedicada a esos temas estaba en París, la profesora Isabel Monal, en la UNESCO. Entonces, ¿qué hice? Pues le escribí una cartica, no había internet, estamos hablando de los años 70. Me dice, yo digo, mire, profesora, yo estoy interesado en trabajar en filosofía en América Latina, pero aquí nadie me puede orientar. Y por eso es tan importante un tutor, ¿no? Y entonces, dice ella, tomaste una buena decisión. Yo estoy ahora en París hasta mayo, que voy a vacaciones en Cuba. Mira, ve pensando en esto. En América Latina hay 3 grandes corrientes con las cuales tú puedes estar de acuerdo o en contra. La escolástica, el positivismo o el marxismo. Depende de la época que quieras estudiar. Ahora, si vas a estudiar la escolástica, tienes que aprender bien el latín para que te estudie la Suma Teológica en latín. Si vas a estudiar el positivismo, tienes que manejar bien el inglés y el francés para que manejes a Comte, Spencer. Yo el inglés más o menos me defendía ya, ¿no? Y si vas a estudiar el marxismo, tienes que manejar el alemán. Claro, ya tú estudiaste en Alemania, pero también tienes que aprender el ruso para que manejes a Lenin, a Trotsky. Bueno, cuando ella regresó, yo recuerdo que yo regresé en barco. En esa época era un poco complejo el avión, ¿no? Y yo venía por el Atlántico pensando, yo voy a escribir una historia de la filosofía en América Latina. Ustedes saben que cuando uno tiene 20 y pico de años, uno piensa que es Matusalén, que va a vivir 700, ¿no? Y que toda la vida, ¿no? Y yo venía con aquel ideal, ¿no? Bueno, pero cuando llego a La Habana y me dice Isabel, no, mira, digo, espérate, ¿por dónde empiezo? ¿Escolástica, positivismo o marxismo? Me acordé de Aristóteles, y por eso es que la historia de filosofía enseña a pensar. Aristóteles dice que los extremos se tocan, que hay que, entre escolástica y marxismo, ¿no? Mejor el punto medio, ¿no? Positivismo. Dije, bueno, pues voy a empezar por el positivismo. Yo voy a escribir una historia del positivismo en América Latina. Ya no era de toda la historia de la filosofía en América Latina. Bueno, cuando llegó Isabel Monal a Cuba, que le dije, bueno, Isabel, ya yo me decidí. Bueno, positivismo, me dijo, muy bien. ¿Y por dónde vas a empezar del positivismo? Digo, bueno, yo no sé, todavía, tú me dirás, ¿no? Me dice, mira, en América Latina hay 4 países de gran desarrollo del positivismo. México, Cuba, Perú y Argentina. Por cualquiera de los 4 vale la pena. No te vayas a meter en Colombia, porque en Colombia hasta los positivistas renegaron. Rafael Núñez, se echaron para atrás con la regeneración y la iglesia, ¿no es así? Entonces ahí ni te metas. Bueno, entonces yo dije, no, pues hay un son cubano que dice conozca Cuba primero y el extranjero después. Vamos a empezar por Cuba. Sí. Voy a hacer una historia del positivismo en Cuba. Ya no era en América Latina. Bueno, entonces, de pronto me dice, bueno, sí, ¿y por dónde vas a empezar de Cuba? No, pues claro, José Martí, ¿no? Dice, no, estás equivocado. José Martí no es el mejor exponente del positivismo en Cuba. Es Enrique José Barona, el filósofo camagüeyano. Ese es el que más desarrolla. Tiene unas conferencias filosóficas de lógica, de ética, de psicología, del 81 al 85, tiene tal. Empieza por ahí. ¿Estás de acuerdo? Digo, sí, de acuerdo. Bueno, mira, aquí tienes. Tú dices que tú lees inglés. Digo, sí.
Yo hice mi maestría, me dijo Isabel, en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, sobre el positivismo, comparativo entre varonas e ingenieros. Aquí está en inglés. Yo no pude hacer mi doctorado porque llegó la Revolución Cubana, me mandaron para París y ya no voy a trabajar más en eso. Mira, aquí están todas mis fichas. Si quieres, yo te ayudo desde París. Hay tiempo. Y empecé a estudiar el positivismo de Varona. Me di cuenta que Varona tenía más de, no sé, 4.000 artículos publicados, una cosa terrible. Bueno, para no cansarle la historia, lo primero que hice fue convencer a un compañero mío que estudiaba psicología. Y le dije, mire, compadre, igual que di esta mañana de Eugenio María de Hostos, que tiene el primer tratado de sociología, ¿no?, en América Latina, el primer tratado de psicología lo tiene Enrique José Varona en 1881. Mira, un tratado de psicología en 1881, de un filósofo. Ah, sí, bueno. Y empezamos, Edel Tucel y yo, él con las ideas psicológicas y yo con las ideas sociológicas y éticas y filosóficas. Mire, la historia terminó que al poco tiempo estaba yo formando un equipo con estudiantes sobre el positivismo en Cuba, estudiando los demás autores, y un buen día se me ocurre esta idea. Primero, me habían dicho, no estudies el positivismo, que eso lo investigó Leopoldo Sea, el gran filósofo mexicano. Eso está ya investigado. Y estoy dando estas anécdotas, no por gusto, estoy dando recomendaciones a los jóvenes. Porque si usted va a empezar y le empiezan a decir, no, esto no lo investigue porque esto está investigado ya, ¿no es así? Usted empieza a recular y no, yo no me meto en eso. Mire, señores, no hay nada que no esté ya suficientemente. Todo se puede investigar, todo se puede realizar, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, Leopoldo Sea lo habrá investigado como quiera, con sus teorías, pero yo lo voy a investigar desde el marxismo, que yo pensaba que yo tenía Marx cogido por la barba y yo era el dueño, ¿no?, de Marx, ¿no? Entonces, yo voy a estudiarme esto en otra perspectiva. Mire, un día hago así y los primeros artículos se los mando a Leopoldo Sea, a México. Y pasaron unos meses, no había internet, claro. Me llega una carta a los varios meses de Leopoldo Sea. Profesor Guadarrama, he leído sus artículos sobre el positivismo en Cuba. No estoy de acuerdo con casi nada de lo que usted dice, pero me parece interesante. Y me gustaría, ahora que voy a La Habana, al jurado Casa de las Américas, el año próximo, si usted está en Cuba, que lo discutiéramos personalmente, porque por carta es un poco difícil. ¿Usted está? Sí, bueno, le respondí que sí. Bueno, imagínense. Llegó Leopoldo Sea a La Habana, casi un año después. Yo iba para La Habana que me parecía que iba a conocer a Dios, por lo menos iba a conocer a la vaca sagrada del positivismo, y yo no era ni ternero bautizado en esa época, ¿no? Bueno, nos pusimos una cita a las 4 de la tarde en el Hotel Presidente, que tú sabes que es una cosa impresionante en La Habana, y empezamos a discutir, 4 de la tarde. Eran las 8 de la noche y yo dije, me tengo que ir porque este hombre tiene que cenar, ¿no? Y me dice, ¿dónde usted va a cenar? Digo, no, yo en mi hotel. Dice, no, ¿qué es? Si cenamos y seguimos conversando. Bueno, seguimos. Cuando terminamos a las 11 de la noche me dijo, ¿y usted mañana qué va a hacer? Digo, no, yo pensaba regresar para Santa Clara. Dice, ¿por qué no se quede? Seguimos discutiendo. Digo, bueno, si usted quiere yo me quedo. Llamé a mi esposa, mira, me quedo. No es ningún invento, es que es un filósofo. Bueno, entonces llegué, al día siguiente me dice, mire, para la semana entera con Leopoldo Sea. Ya yo era el asistente, le llevaba la maleta, le abría la puerta del Mercedes-Benz. Lo despedí llorando casi en el aeropuerto, como si fuera mi papá el que hacía para México. Y me dijo, mira, no hemos terminado la discusión. En septiembre es el Congreso Interamericano de Filosofía. Yo quiero que vayas allá a Guadalajara con tu equipo. Aquí yo sé que los cubanos no tienen plata para viajar. Y yo no tengo nada en contra de los cubanos de Miami, me parecen muy simpáticos. Pero hace falta que vengan cubanos de Cuba. Entonces, mira, aquí tienen 4 boletos, invitaciones al Hotel Aranzazú, con los gastos pagados una semana, para el Congreso. Me fui con mi equipo a Guadalajara y empezamos a discutir con Leopoldo Sea. La historia terminó que Leopoldo Sea me invitaba todos los años a ir a dar conferencias a la UNAM de México sobre los temas del positivismo en América Latina. Finalmente me invitó a Estados Unidos, los cubanos de Miami me invitaron a Estados Unidos y hasta Japón me fui con Leopoldo Sea y terminó escribiendo una reseña sobre mis libros que ahora la va a publicar Cuadernos de Filosofía Latinoamericana de la Universidad de Santo Tomás. Digo esto no para la vanidoteca, sino para que no se vayan a minimizar nunca los jóvenes frente a las autoridades, a las grandes figuras. ¿Comprenden?
¿Y qué hice? Empecé a traducir en mi macarrónico alemán aquellos artículos del español, los mandaba a una amiga en Alemania y ella me los pulía en alemán y se lo daba al profesor Seidel sobre la cuestión de la originalidad de la filosofía en América Latina y la autenticidad en la filosofía en América Latina. Y un día me dice el profesor Seidel: Pablo, te vamos a publicar en la Deutsche Zeitschrift für Philosophie, la revista más importante de filosofía en esa época, en Alemania. ¿Estás de acuerdo? Claro que estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ¿tienes algún otro trabajo más? Digo, sí, tengo varios más. Bueno, pues mándamelo. Y empiezo a mandar los artículos. Y cuando ya había publicado 4 artículos en la revista alemana de filosofía en alemán, me dicen: Pablo, si tú consigues 2 oponentes, doctores en habla alemana, no tienen que ser alemanes, pueden ser suizos, austríacos, noruegos, no, que tú los propongas, conocedores, claro, del pensamiento latinoamericano, puedes venir a sustentar tu tesis y doctorado de filosofía aquí a la Universidad de Leipzig. ¿Qué les parece? Y allá fui, después de 5 años de tardanza. Yo podía haber defendido mi tesis sobre Kant 5 años antes. No, preferí esperar 5 años más y hacerlo en lo que yo quería. Bien, pero la cosa no quedó ahí. Regresé a Cuba, formé otro grupo de pensamiento positivista en América Latina, creé otros grupos sobre pensamiento latinoamericano. Son esos simposios que ahora se convocan el 13º, desde el año 86. Bien, y para no cansarlos, al poco tiempo estaba yo publicando una historia del positivismo en América Latina, que se publicó aquí en Colombia en el 2001, luego en México, y la publicó Leopoldo Sea, y luego en otros países. Y finalmente, el año antepasado, se publicó en Venezuela en 3 tomos, mi historia de la filosofía en América Latina, que los jodedores en Cuba llaman obras encogidas, premortem, de Pablo Guadarrama, no las escogidas, sino encogidas, y ahora Editorial Planeta las va a encoger más y las saca en 2 tomos, que son las que sale la semana próxima en la Feria del Libro, y luego en agosto saldrá el 2º tomo. Hoy tengo la satisfacción plena de la realización del deber cumplido, haber trabajado en investigación y haberme volcado en toda mi docencia en filosofía, tanto en América como en Europa, porque después me han invitado a Japón, a Francia, a Alemania, a Estados Unidos a dar temas. ¿Qué pasó? A los 4 meses de haber llegado yo de mi tesis doctoral en Alemania, José Ferrater Mora, el filósofo español más famoso de esa época, autor del mejor diccionario de filosofía en lengua española, me manda una carta. He leído el resumen de su tesis en alemán y quisiera que me autorizara a traducirla al inglés. ¿Está de acuerdo? Digo, of course. Philosophical Index, Ohio University, ahí está publicado. ¿Por quién? Por Ferrater Mora. Y les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que si Pablo Guadarrama hubiera hecho la tesis sobre Freiheit, Kant, sonaría muy lindo, ¿no? El concepto alemán de libertad en Kant, pero Ferrater Mora le hubiera parado bola a un cubano que no es de La Habana para publicarlo en Estados Unidos? Por algo, ¿no? La publicó. Y digo esto porque las grandes decisiones se toman jóvenes, y los jóvenes son el fermentario de los cambios en todos los planos, no solamente de la educación y de la cultura, sino de la política, ¿no? Y de la sociedad. Y hay un presupuesto pedagógico que aprendí, y no solamente de mis profesores, sino que lo aprendí de Confucio y de Sócrates, a quien mencionábamos esta mañana. Decían ellos, el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos a él y ayuda a que se desarrolle esa superioridad potencial. Porque qué triste sería que nosotros, los profesores, pensemos que esos chinos, como despectivamente, ¿no?, creemos que tenemos delante, siempre van a ser inferiores a nosotros. ¿No es así? Es triste que usted siempre se crea que como maestro está en una postura por encima, ¿no? Y no vea en lo que tiene delante quienes los van necesariamente a superar con creces. Por eso hoy siento una gran satisfacción.
Lo mismo en Cuba, que el ministro de Educación Superior fue alumno mío, la ministra de Derecho fue alumno mío, el actual, 3 ministros han sido alumnos nuestros, que mejor superación que eso, ¿no? Que profesores aquí en la Nacional, en la Santo Tomás, han sido alumnos míos y hoy tienen casi más libros que yo. ¿Entiendes? Esa es la labor que tiene que hacer un profesor, un maestro. Ese reconocimiento de esa potencialidad. Y el otro elemento que aprendí en la praxis pedagógica es que a la universidad se viene a aprender a dudar. A dudar. Y a dudar. A criticar todos los saberes establecidos, en primer lugar, de los profesores que tenemos delante. Bien, porque para creer se va a la iglesia, pero para pensar se va a la universidad. Claro, pensar, como dice Viviane Forester, esta socióloga francesa, autora de un bestseller en el año 91 que se llamó El horror económico, cuando hubo el boom del neoliberalismo, a la caída de la Unión Soviética, a la caída, ¿no?, del muro de Berlín, que todo el mundo se hizo neoliberal y todo el mundo escondió los libros de marxismo y eso, para que no los hubieran demasiado comprometidos, ¿no? ¿Entienden? Y Viviane Forester dijo, cuidado, que lo que viene ahora es una nueva falacia, paradigma, llamamos ahí nosotros en ese libro, el del neoliberalismo. Antes que todo lo resolvía el Estado, ahora que todo lo va a resolver el mercado. Y se vino abajo el boom de la falacia neoliberal. Y dice Viviane Forester en ese libro, pensar, y no solo pensar en política, es siempre un acto político. Porque pensar es dudar, pensar es cuestionarse los saberes establecidos. Y dudar es peligrosito. Por eso si Renato Descartes decía pienso y dudo, y por lo menos pienso que existo, no es así. Veo muchos grafitis a veces en algunas universidades, como en la Nacional, donde soy profesor en la maestría de estudios políticos latinoamericanos, que dicen, pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir. ¿No? Entonces, ¿no? Porque pensar es cuestionar. Pensar es criticar. Y por eso el epílogo del segundo tomo de mi libro se llama Pensar con cabeza propia. ¿A qué queremos formar las nuevas generaciones? A que piensen con cabeza propia. Y por eso yo les pido, por favor, que si me siento satisfecho con esta charla de esta tarde, es que salgan dudando de todo lo que yo les digo por ahí dentro de un rato. ¿No? Se cuestionen todo y no lo asumen como una verdad absoluta. Porque además, lo mismo en la filosofía que en la ciencia, hay una sola verdad absoluta. ¿Cuál? Que la verdad absoluta no existe. Es la única verdad absoluta. Pero eso no quiere decir, y es lo que digo en el primer capítulo de ese libro, de los fundamentos epistemológicos de la investigación. Actualmente estoy escribiendo un nuevo libro que se llama ¿Para qué sirve la epistemología en la investigación científica? Debe salir en magisterio para finales de este año. Me he atrasado un poco porque me han surgido otras demandas rápidas, ¿no? Pero el hecho de que no existan verdades absolutas no quiere decir que no existan verdades. Cuidado. Cuando Maurice Schlick, este físico, filósofo del Círculo de Viena, asesinado por un nazi en plena conferencia, en la época, ¿no?, del nazismo, Otto Neurath, otro del Wiener Kreis, le dice, no, la verdad no existe. Le dice Schlick, ah, sí, entonces existe la verdad de que la verdad no existe. Ah, bueno, por lo menos existe la verdad de que la verdad no existe. Por lo tanto, la verdad existe. Otra cosa es que sea relativa, circunstancial, histórica, condicionada, pero es un presupuesto elemental de todo científico, de todo investigador, pero sobre todo de todo pedagogo, porque estoy en una facultad de educación, de todo educador a partir de un presupuesto. ¿Cuál? Primero, que la verdad es posible conseguirla. Ah, que es histórica, que es circunstancial, que es bien, de acuerdo. Segundo, que es posible conocer esa realidad, lo mismo natural que social, que nuestra propia psique, que nuestro propio pensamiento. Porque si yo voy a partir del presupuesto agnóstico, aquel de Kant, del nómeno, ¿no?, de das Ding an sich, de esa famosa cosa en sí, de que yo no puedo conocer el knowledge de Spencer, mire, mejor me dedico a vender aguacates y no a la práctica pedagógica. Porque si yo le voy a transmitir a la generación
nueva, de que no se puede conocer nada, de que la verdad no existe, de que los conocimientos son estériles. ¿Qué le voy a transmitir? ¿El escepticismo pirronista o el escepticismo cartesiano de la docta ignorancia socrática? ¿No? Y ahora, a partir de esos presupuestos epistemológicos es que yo creo que se puede desarrollar una praxis pedagógica con optimismo epistemológico, con confianza en la capacidad para conocer la naturaleza de las cosas y transformarla, porque no hacemos nada con conocerla, sino nos planteamos la transformación de la realidad, incluyendo al sujeto, que es el agente de la transformación. Yo creo que estamos en una época muy interesante de la historia de la humanidad, llamada de la globalización, en que hay muchos desafíos educativos, culturales, para las nuevas y para las viejas generaciones. Primero, esclarecernos epistemológicamente que estamos en una nueva época. Yo he oído en una universidad decir que la globalización empezó cuando el mono se bajó de la mata. Yo sinceramente tengo mis dudas de que eso sea globalización. Otras veces que es un fenómeno que comienza en el siglo XIV, con los descubrimientos de América o XV. ¿Ya? Yo creo que hay confusiones entre mundialización y globalización. Yo creo que los procesos de universalización que estudiamos en otro libro nuestro, lo universal y lo específico en la cultura, son procesos ancestrales, pero una cosa es universalización de tecnología, universalización de productos, universalización de conocimiento, y otra cosa es globalización. Yo creo que la globalización es un fenómeno relativamente reciente en la historia del capitalismo, de la sociedad contemporánea, post-Segunda Guerra Mundial, con transformaciones económicas, tecnológicas, comunicativas, informáticas, epistémicas, financieras, es decir, de una magnitud, pero también en el orden cultural y en el orden educativo. Si nosotros no presuponemos eso, caemos en la trampa de llamarle globalización a cualquier vaina. Como también creo que es un error hablar de globalización neoliberal. No, espérese. El neoliberalismo es una ideología. La modernidad se conformó básicamente con 4 ideologías: el conservadurismo, el liberalismo, el socialismo y el anarquismo. Esas fueron las 4 ideologías. Y cada una tuvo sus filosofías, no nos confundamos. ¿Qué es para mí una ideología? Un sistema de concepciones que sirven para tratar de justificar un orden social, un status quo, o subvertirlo, o modificarlo, o renovarlo, o trastocarlo. ¿Entienden? Con el único argumento, el poder. Mientras que en la filosofía el poder es el del argumento. Es la diferencia entre la filosofía y la ideología. Por eso Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, podía decir una barbaridad epistemológica como esta: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Epistemológicamente eso es absolutamente falso, pero ideológicamente, lamentablemente, es cierto. ¿No es así? Pensar que todos los cubanos quieren coger una balsa y irse para Estados Unidos es lo que la gente cree, ¿no es así? Porque se repite y se repite y se repite, ¿no? ¿Y cómo ustedes lo dejan salir? Y las preguntas de por la mañana, ¿no? Ustedes lo repiten tanto. Yo cuando vine por primera vez a Colombia, pero tú vas a ir a Colombia, no, ahí todo el mundo son narcotraficantes, bandidos, ¿entiendes? Porque esa es la, ¿no? Lo que se repite y lamentablemente a veces lo repiten colombianos, fuera de Colombia, lo más triste. ¿No es así? Entonces, una cosa es la asunción ideológica de un presupuesto como ese, y otra cosa es la base epistémica de un planteamiento. Yo creo que las filosofías a veces sirven para fundamentar ideologías o para contrarrestar las ideologías. Claro que el conservatismo o conservadurismo no hubo necesidad de filosofías. ¿Cuáles? Escolástica. El eclecticismo, que es más conservador que el eclecticismo. Pregúntenselo a los romanos, que trataban de conservar todo lo que podían en el poder helenístico, ¿no es así? El krausismo en Alemania, la filosofía de Víctor Cousin en Francia en la época de la restauración borbónica, de la Santa Alianza. Todas son filosofías eclécticas, conservadoras. Pero ¿el liberalismo le servía en esa filosofía? No. El liberalismo necesitaba del utilitarismo de Stuart Mill,
¿no? Del positivismo de Comte, de Herbert Spencer, de Man versus State, ¿no? Necesitaba, ¿no así?, del pragmatismo de Charles Sanders Peirce, de William James, ¿no así? Necesitaba de nuevas filosofías, y por eso el liberalismo tiene una base filosófica en esos argumentos. Y el socialismo también necesitaba de nuevas filosofías, y encontró una de ellas en el materialismo histórico, en la concepción materialista de la historia, pero también en otras posturas neocantianas del socialismo ético de Bernstein y otras. El anarquismo también, como era contra todos los poderes, porque además las otras dos primeras ideologías trataban, una de conservar el viejo régimen y otra de reformarlo, pero sin alterar el orden. Fíjense que Comte dice orden y progreso, como dice la bandera de Brasil. Progreso, sí, pero dentro del orden, no me cambie el orden capitalista, no el orden burgués, ¿no es así? ¿Está claro? Para que no haya confusión. Y por eso los positivistas son todos evolucionistas y nada revolucionarios. ¿Está claro? No se trata de trastocar, solamente de arreglar. Y eso es lo que hace después la ideología socialdemócrata, que se convierte en taller de reparaciones del capitalismo, ¿no? Mejorar el capitalismo lo mejorcito que se pueda, pero mantener el capitalismo. ¿Y el anarquismo qué es? Una ideología que va contra todos los poderes. El Estado contra la Iglesia, contra la familia, contra... ¿no? Toda autoridad, ¿no? Pero necesitó también de filosofías. Y por eso Marx, en la crítica que hace a Max Stirner, el primer filósofo del anarquismo, en ese nihilismo, ¿no?, del único y la propiedad, va a encontrar en el voluntarismo, en el nihilismo y en el escepticismo elementos epistémicos para una postura anarquista. Luego vendrían ideologías peores, no vayan a pensar que me perdone la Real Academia, más peores, como el fascismo. ¿No es así? Que tienen necesidad de filosofías, como la Lebensfilosofía de Nietzsche, ¿no es así? Como el socialdarwinismo más recalcitrante, ¿no? Pero una cosa son las ideologías y otra cosa son las filosofías. Y eso tenemos en la academia que diferenciarlo para que no... Y por eso no es lo mismo neoliberalismo, ¿comprenden?, que es una ideología, que globalización, que es un proceso económico, tecnológico, cultural, social. Y por eso yo parto de un presupuesto controvertido. Aquí venimos a discutir. Yo tengo toda la tarde para discutir. Para mí la globalización per se no es ni mala ni buena, como Internet. Depende. Si usted Internet la tiene para pornografía infantil, eso es terrible. Pero si usted la utiliza para la ciencia, la educación, la cultura, es una maravilla. ¿No es así? Bueno, pues lo mismo pasa con la globalización. La globalización no es ni mala ni buena, depende de cómo usted lo utilice. Lo que sí no parece ser que la solución sea la cabeza del avestruz metida en el hueco hasta ver si pasa la globalización. No. El que va a pasar es usted. Si usted no se adapta a los cambios tecnológicos, si usted no se cambia a los cambios financieros, a los cambios técnicos, a los cambios educativos, lo aplasta. ¿No es así? El proceso de la globalización. Entonces hay que incorporarse, y lo decimos nosotros, los cubanos, que somos una pequeña islita rodeada de capitalismo por todas partes, ¿no? Y hemos tenido que sobrevivir con instrumentos culturales, educativos, científicos, de muchas naturalezas, para sobrevivir en un mundo adverso al proyecto social, ¿no?, que escogió el pueblo cubano. Puede ser que otros escojan otro, muy respetable, ¿no?, y cada uno. Pero hay otro problema básico en cuanto a actitudes o presupuestos para entender cómo la educación y la cultura pueden ser útiles o pueden ser controvertibles en los procesos globalizatorios. ¿Y cuál es ese problema? El concepto que tengamos de cultura. Depende del concepto que tengamos de cultura. Con el perdón del amigo antropólogo que almorzábamos, ¿no?, ahora, tal vez para un antropólogo, y tengo a muchos amigos antropólogos en los Andes, en la Nacional, cultura es todo lo que produce el ser humano. ¿No es así? Que si Marvin Harris, que si Fraser, ¿no es así? Todo, cualquier cosa, el buñuelito de la abuela, ¿no?, que la música de no sé qué. Bien, bueno, yo no digo que desde un punto de vista antropológico cultural puede que toda producción social sea considerado un ente cultural. Pero, a ver, si nosotros venimos aquí a dudar, ayúdenme a pensar en voz alta. Si cultura y sociedad fueran lo mismo, ¿para qué entonces dos conceptos?
vamos a tener dos términos con contenidos teóricos conceptuales similares. ¿No les parece eso anfibológico desde el punto de vista lógico formal? ¿No es así? Que sean dos círculos concéntricos que uno se sustituye al otro. Tiene que haber alguna diferencia, ¿no? Y esas dudas me empezaron cuando empecé a trabajar con un filósofo ruso en Cuba durante 3 años sobre el concepto de filosofía de la cultura, Nikolai Perelí, y por eso de ahí salió aquel libro. Porque nosotros decíamos, señores, el concepto de cultura que se maneja es que toda producción humana es cultural. Vamos a ver la etimología del término. El término cultura proviene del verbo cole, de cultivo, y que pretende ser, incluso en la etimología latina, casi siempre tuvo prefijos. Agricultura, apicultura, silvicultura. Es decir, los romanos no manejaban el concepto en la abstracción cultura. Manejaban el de cultus, y el que más se aproximó fue Cicerón, con cultura animis, cultura del alma, cultivo del alma, así entendió, y Séneca. ¿Bien? Pero miren la carga axiológica. Agricultura, ¿qué quiere decir? Agregar un valor positivo a natura, ¿no? La natura es axiológicamente indiferente, ¿no? Mientras que la cultura es, el campesino siembra rosas para obtener flores, no espinas. Un piscicultor no siembra un estanque de peces horrendos o venenosos, sino de peces comestibles, ¿no? Un apicultor, un piscicultor, un silvicultor siembra un bosque, ¿no sé? Por lo tanto, la carga axiológica es evidente en la etimología. Ah, me van a decir, bueno, pero entonces los griegos no tenían el concepto de cultura porque es un término romano. No, señor, paideia y paidos, igual que esta mañana vemos con el de filosofía, ¿no? Porque se inventaron el término y ya creen que los otros pueblos no tenían filosofía. Miren, señores, todo parece indicar que esa visión dicotómica entre cultura y natura tiene también un origen de la versión judeocristiana que esta mañana hablábamos entre natura y societas. Primero, en la propia concepción de los filósofos romanos, de Marco Tulio, de, bueno, Cicerón, Séneca, hay una idea central. ¿Cuál? Que el cultivo del alma conduce al humanitas. Y el humanitas es la realización del ser humano a través de las societas frente al alienatus que nos habla San Agustín. Es decir, es una lucha permanente, ¿no?, por la libertas, y esa libertad no es la libertad jurídica política solamente, no. Es la misma que luego Spinoza y Hegel van a entender como el dominio de la necesidad. No la necesidad en cuanto a demanda, urgencia, sino de la concatenación determinística de los procesos y fenómenos del mundo. Es decir, la libertad como conocimiento de las causas, y por eso Hegel va a decir que la libertad es la necesidad hecha conciencia. ¿No es así? Cuando la conciencia se apropia de la necesidad, de la regularidad de los fenómenos, y estamos entre un filósofo optimista epistemológico como Hegel, no un agnóstico. ¿No es así? Esa seguridad que tiene de que se puede conocer, ¿no?, la naturaleza y la historia sobre todo. De manera que entonces el concepto de, fíjense bien, de cultura parece que tiene originalmente una carga axiológica que nos lleva a pensar, y es la definición que finalmente Perelín y yo elaboramos y que aparece también en este libro, de que la cultura es un grado de dominio que posee un ser, y digo un ser, todavía no he dicho ser humano, sobre sus condiciones de existencia, que permite con grados de libertad el dominio de esas condiciones de existencia y posibilita su realización. Y ahora viene el otro gran problema. Cuando nosotros elaboramos esa teoría a mediados de los 80, por supuesto que yo tenía también la carga de una versión un poco limitada y algo dicotómica, porque además, si yo establezco una dicotomía, una ruptura entre natura y cultura, yo tengo que pensar en un acto de creación de la sociedad. Es decir,
no ver una evolución del mundo natural al mundo social, ¿no? Tengo que pensar en la costilla de Adán, obligatoriamente. Algo milagroso sucedió para que natura se convirtiera, ¿no?, en sociedad y en cultura. Pero si yo tengo una visión un poco más monista y evolucionista, como la tuvo Marx inicialmente y no lo desarrolló, sobre la naturaleza, como Alfred Schmidt, ese discípulo de la Escuela de Frankfurt, estudia en el concepto de naturaleza en Marx, diciendo que Marx, su visión judía que tenía de las cosas, veía la naturaleza subsumida, ¿no?, por la sociedad. Y por eso los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 dice que el comunismo será la naturaleza humanizada, o la humanización, ¿no?, de la naturaleza, ¿no?, y la realización del ser humano en el mundo natural, y no la realización plena de la naturaleza humana, ese rejuego dialéctico que maneja él, ¿no?, en esos manuscritos. Entonces esa visión nos rompe un poco con ese dualismo alma-cuerpo, con esa dicotomía, ¿no?, natura, societas, ¿no así? Y nos lleva a otro problema. Algún tiempo pensamos que era absurdo aceptar de los etólogos, los que estudian el comportamiento de animales y humanos, que existieran culturas animales. No, cultura es un fenómeno solamente social. O que admitiéramos educación en los animales. Educación, no, la educación es un fenómeno exclusivamente humano, ¿no es así? Pero cuando Konrad Lorenz, Stilben y otros empiezan a dar argumentos de que hay procesos en que los animales educan a sus hijos en determinadas prácticas y que no son simplemente reflejos incondicionados, como pensó Pavlov, ¿no es así?, durante algún tiempo. Sí, cuando vemos a esos castores enseñando a sus hijos a construir, ¿no?, sus resguardos en los arroyos, esas palomas que enseñan a sus crianzas a abrir las semillas, ¿no es así? Cuando vemos a la mamá chimpancé buscando una planta medicinal para curar a un bebé chimpancé herido, entonces empezamos a hablar, bueno, habrá medicina animal. Y habrá... Y cuando entonces viene el gran dilema, el trabajo. Si nos enseñaron que el trabajo hizo al hombre y que el hombre es el único ser que trabaja, ¿no es así? Y Hegel con su idea del trabajo, y Marx que el hombre es el único que produce instrumentos de trabajo, ¿no es así? Y ahora vemos en el Animal Planet un monito con una varita sacando hormiguitas de un hormiguero con un instrumento que es la varita, ¿no es así? O tumbando frutas de un árbol. Entonces, ¿será que el ser humano es el único que produce instrumentos de trabajo? Y cuando vemos que, no, que fue el trabajo, pero también la conciencia y el lenguaje y la comunicación. Espérate, ¿y no hay comunicación entre los animales? No hay comunicación entre los delfines, entre las ballenas, entre los animales, no hay comunicación. No. Y empezaron a surgir una serie de dudas hasta el punto de admitir religión entre los animales. Cuando los elefantes muere uno de la manada y a los 9 días se reúnen nuevamente, ¿no?, en un ritual un poco extraño. De manera que la etología nos empezó a sacudir el piso respecto a nuestro concepto antropocéntrico, ¿no?, de cultura. Y ya se nos había ido comenzando a resquebrajar con la identificación entre todo lo cultural y todo lo social. De manera que llegamos a una convicción de que la cultura no es todo lo que produce, que cultura no es cualquier vaina, que cultura no son esos films que yo tengo que soportar cuando voy a Tunja en el bus Libertadores y que me ponen una película norteamericana ahí que parece que las cintas han sido grabadas todas igual, porque es una mujer gritando que la van a violar, o una perseguidora de un automóvil. ¿No es así? Me van a decir que eso es cultura. Me van a decir que todo lo que hay en los shopping centers es cultura. Me van a decir que todos los libros que yo veo esta mañana ahí en El Dorado, en la librería, a mí me encanta entrar a esa librería para ver las barbaridades que hay en las librerías de los aeropuertos. Dios es colombiano. Ahí está, lo pueden ir a ver. ¿Así?
22.000 formas de masturbarse. Son libros que están en la librería del Dorado y además caros, valen 50.000, 60.000. Eso es cultura. Eso es cultura. No, cuidado, sin más respeto por el concepto de cultura. ¿Entiendes? Más respeto por el concepto de cultura. Entonces, cultura no es cualquier vaina. Lo siento mucho. Me parece que cultura no es cualquier producción humana. El presidente Clinton mandó a hacer una investigación de por qué de las matanzas de escuelas norteamericanas. Y no se publicó el resultado. ¿Por qué? Porque el cine norteamericano y esos films de violencia en la televisión, ¿entiendes? Crean una imagen. Miren, cuando yo estuve en Japón me llamó la atención que yo fui a los supermercados a ver si había, bueno, jugueticos para mis nietos, ¿no? Pokémones y tacuches, me dijo la doctora. No, nosotros los fabricamos pero para venderlos a otros países para que se envenenen, pero aquí está prohibido. ¿Me entienden? Ellos saben, los japoneses, el veneno que produce hasta suicidios de niños. ¿No es así? Porque se le muere la mascota electrónica y hay niños suicidados por la mascota electrónica. ¿Qué les parece? Entonces, ¿será cultura todo? Y lo digo en una facultad de educación. ¿Y será que todo lo que nosotros enseñamos será cultura? Pónganse a pensar en eso. Miren, cuando el presidente Pastrana fue invitado a Cuba, en la recepción nosotros tuvimos el honor de ser invitados por el presidente entonces de Cuba, Fidel Castro, a aquella recepción. Yo no me cuestiono ni quién era el presidente de Colombia en esa cuestión, ni el de Cuba tampoco. Es un problema de los cubanos y de los colombianos. Bien. Pero yo fui invitado, como otros intelectuales cubanos, por nuestros vínculos con Colombia, a aquella recepción. Bien. Todo el mundo estaba detrás de Margarita Rosa de Francisco porque estaba de moda la novela Café con aroma de mujer. Y yo tengo una nieta que ahora tiene 16 años, y mi abuelo, consígueme el autógrafo de Margarita. Está ahí. Entonces, Margarita tenía una cantidad de gente atrás y Gabriel García Márquez estaba en una esquina solo por allá. Nada, eso es cultura. Eso es cultura. ¿Es cultura? Bueno, yo me le acerqué al Gabo y le dije, mire, yo acabo de leer una entrevista que usted le hicieron en la UNESCO y me parece maravillosa la definición que usted da de cultura. Ahí está citada en el libro. Al Gabo le preguntó el periodista oficial de la UNESCO, ¿usted qué entiende por cultura? Y el Gabo dijo, bueno, yo sé que para la UNESCO cultura es todo lo que produce ¿no? El ser humano, pero para mí no. Para mí cultura es el aprovechamiento social de la inteligencia humana. Hemos tratado de definirla en 2 palabras, pero no hemos podido. Y la define en 4. Aprovechamiento social de la inteligencia humana. Vean ahí como el filósofo de Aracataca. Porque no piensen que la filosofía está solamente en los que tenemos doctorados de filosofía en Alemania con títulos y cuadros. No. La filosofía está en la literatura. La filosofía está en el arte. La filosofía está en un buen discurso de un político, no de un politiquero, de un político, ¿entiendes? En un legajo, en un argumento de un jurista, en un sermón adecuado de un sacerdote, ¿entiendes? Ahí está también esa filosofía vital, ¿no? De que hablaba Gramsci en otros planos. Yo no he encontrado más filosofía que en Borges, o que en Octavio Paz, ¿así? O que en García Márquez. Claro, luego después fuimos a ver a Margarita a pedirle el autógrafo, ¿no? Y entonces me dijo, Pablo, ¿y a ti te gusta la novela? Dije, mira, Margarita, yo te pido excusa, no voy a pensar que es nada contra tu novela. Yo tengo una aversión con las novelas muy serias y te pido excusa a ti y a todos los latinoamericanos porque esto de las radionovelas la inventamos los cubanos con El derecho de nacer de Felipe Cañé, que fue la primera radionovela que existe y hemos envenenado a todo el pueblo latinoamericano con eso. Entonces yo veo algunas novelas, La Pola me encantó, por ejemplo, ¿no es así? Alguna novela histórica, ¿no es así? Pero, o clásica, ¿no? María de Isaac, no sé, pero, ¿no? Doña Bárbara, pero no veo cualquier novela. ¿No? Pero bueno, ella me dio el autógrafo, muy bien, feliz, contento, no pasó nada. Ahora, con esto quiero decir que uno de los primeros desafíos que tiene hoy la educación, a mi juicio, y la cultura, es saber discernir lo que es un valor cultural y lo que es lo que Pereligin y yo llamamos en ese libro excrescencias sociales.
Y un hombre que despreció tanto a las mujeres como Nietzsche, que dijo que decía, cuando andes con mujeres no olvides el látigo. Algunos dicen que era un símbolo fálico, pero más que eso es terrible. Además, no es una frase aislada. Yo tengo más de 400 frases de Nietzsche misóginas totalmente. Y yo creo que una persona misógina es a su vez misántropa. Desprecia a todo el ser humano, porque el que desprecia la mitad de la población que es la mujer, está despreciando, ¿no?, al género humano. Y yo admiro profundamente a Nietzsche. Es más, cuando yo estudiaba en Leipzig, mi novia era de Jena y muchas veces íbamos a Weimar y pasábamos por su tumba y muchas veces fuimos allí y le pusimos una rosa junto a su padre que yace, ¿no?, en Naumburg, en el jardín donde el padre era pastor, y allí se reúnen los domingos por la tarde muchos jóvenes, ¿no?, nietzscheanos. Y tengo 2 artículos publicados que están en mi página web de internet: el valor de Nietzsche en la crítica a la modernidad, el valor de Nietzsche a la crítica a la filosofía especulativa. Y por eso hoy, cuando terminamos aquí a las 2:30, le decía, me acuerdo nuevamente de Nietzsche, que decía, el filósofo más idealista, especulativo y escéptico jamás pone en duda su almuerzo. Eso es profundamente nietzscheano, ¿no? Pero sí me preocupa que un filósofo de ese nihilismo, de esa postura tan misógina y tan misantrópica, yo lo puedo enseñar con neutralidad axiológica weberiana y decir, no, él es un filósofo más. Como yo recuerdo una vez estábamos con Mario Bunge en la Católica de Lima y una señora ha dado una ponencia y de pronto ha dicho que Martin Heidegger era uno de los grandes filósofos humanistas. Miren, Mario Bunge estaba sentado en primera fila y parecía que tenía un resorte en el fondillo. Saltó, agarró el maletín y me dijo, me voy porque yo no soporto tanta ignorancia en una universidad. Y se acabó aquello como la mujer llorando. Imagínense Mario Bunge hacer eso delante, ¿no? Pero a quién se le ocurre una barbaridad como decir que Martin Heidegger es uno de los representantes. Después de haber sido rector de la Universidad Nazi. ¿No es así? Después de haber sido... ¿Entienden? Será muy buen filósofo, pero óyame, no, cuidado, hay que tener cuidado, ¿no es así? Entonces, conclusión, uno tiene que saber medir el valor de algunos pensadores. Les voy a decir, en una tarde que estaba allí con Ingrid, en el pozo donde se reunían Goethe y Schiller, todas las tardes de los domingos, a sus poesías, le dije, Ingrid, yo jamás entenderé cómo un pueblo tan culto como ustedes, los alemanes, con grandes filósofos, músicos, historiadores, artistas, ¿no?, que han tenido a un Goethe y a un Schiller. Mira aquí, está en una casa enorme de Goethe, que en aquel momento era un edificio, de 3 plantas, y la de Schiller chiquitica, metocita así, un campesino. Y aquí a 8 kilómetros está el campo de concentración de Buchenwald, donde están habitaciones con más de 30.000 trenzas de niñas judías que fueron decapitadas para tomarles el pelo, ¿ven?, y para hacer jabón. A ver, dime, ¿cómo es posible? Explícame. Yo no... Y me dijo Paulchen, como también me decía Pablito, tú no has entendido la idiosincrasia nuestra. Digo, ¿por qué? Mira, Paulchen, nosotros los alemanes tenemos un gran problema, y es que somos demasiado ordenados. Y yo le dije, ¿y qué tiene que ver eso? Me dijo, mira, vamos juntico allá a la casa de Goethe, vamos a buscar el Tagesbuch, el diario de Goethe, que lo venden ahí. Y yo pidió un Tagesbuch, buscó una página, y yo leí ahí. Goethe, el gran humanista romántico del Werther, dice en su diario, prefiero la injusticia al desorden. Ya. Si usted prefiere la injusticia al desorden, ¿qué me está diciendo? Mire, la primera vez que yo llegué a Buenos Aires, tomo un taxi y me dice el taxista, ¿y vos de dónde venís? Digo, yo soy cubano. Ah, yo pensaba que vos sos peruano. No, soy cubano. Díceme, ¿qué falta nos hace aquí un Fidel Castro o un Pinochet? Da igual. Digo, ven acá. Sinceramente, explícame porque no te entiendo.
dice, vos ves, este es un país lindo, aquí no hay negro, no hay cholo, no hay indio. Claro, en Buenos Aires casi no se ven. Algunos son policías, mulatos. Mulatos no, cholitos de allá de zona. Bueno, sí. Ah, bueno, tú te fijas en eso. Los porteños. ¿No es así? Cuando tú ves a uno medio mestizón, es policía. Entonces, este era un país lindo. Aquí alimentábamos de trigo y de carne al mundo. Matábamos la vaca, y como tú sabes que en Argentina el valor principal es la lengua de la vaca. Es lo que más valoran, ¿no? Matábamos la vaca para comernos la lengua y botábamos la vaca. Y ahora vienen estos gringos hijos de puta y no nos dejan ni los cascos. ¿No? Así dice el tipo. Por eso hace falta un hombre macanudo, como ese que tienen ustedes allá en la isla. O como el que tienen aquí los chilenos. O sea, que el tipo le daba lo mismo una cosa que el otro. Miren, señores, eso es peligrosito. Porque eso es la teoría del Übermensch, del superhombre, del tipo de brazos fuertes. ¿No es así? Y yo pensaba que aquello era una cosa chistosa de un taxista. Hace 4 o 5 años vuelvo a un congreso en Río Cuarto. Y me voy por tierra de Buenos Aires y me dijo el amigo vámonos por tierra y pasamos por Córdoba, tenemos 2 días para llegar, no hay problema, vamos. Y paramos en Venado Tuerto, en una estación de gasolina. Iba yo con un amigo aquí colombiano y empezamos a hablar con el dueño de la estación de gasolina. Oigan, y me ha dicho exactamente lo mismo. ¿Qué falta ser un Fidel Castro o un Pinochet aquí en Argentina? Yo dije, esto es grave. Es la mentalidad del autoritarismo, ¿comprenden? Y eso es muy peligroso, porque eso es la intolerancia. Y la intolerancia conduce al fascismo. Y el fascismo conduce a la negación de la alteridad del otro y al disenso. Y una cultura que implique la aniquilación del otro, habría que recordar a Voltaire cuando decía, bueno, yo soy tolerante hasta un punto, decía Voltaire, pero no puede ser tolerante ante los intolerantes. ¿No es así? Igual que decía que él era escéptico ante los escépticos, dudaba de los escépticos y se los quitaba arriba. ¿Ya? Entonces, un concepto de cultura no puede ser tan amplio que todo quepa en el concepto de cultura. Y entonces ahora viene, ¿y la educación qué? ¿Será que la educación es para decir, formar todo, darlo sin ningún compromiso axiológico? ¿O implica que el sujeto, en este caso el maestro, no? Al menos dé su criterio, ¿no? Valorativo respecto a un autor, respecto a una obra, respecto a un producto cultural, incluso a un producto científico, un producto tecnológico, porque yo no puedo pensar que todo lo que produce la ciencia tampoco es un producto cultural. ¿No? Ni todo lo que produce la tecnología es un producto cultural. Pero tampoco eso nos puede conducir a la tecnofobia, de rechazar todo y volver, ¿no?, al mito del buen salvaje de Rousseau y volver al estado animal, ¿no? Yo creo que una educación que tome en cuenta la construcción epistémica permanente, humanista, desalienadora de los valores que crea la ciencia y la tecnología, y sobre todo en una época de globalización y de informatización y de rupturas contra algunas formas de enajenación, pero nacimiento de otras, y ahí viene un problema filosófico. ¿Será que el ser humano es enajenable por naturaleza? ¿O será que hay determinadas condiciones histórico-sociales que favorecen formas históricas de enajenación? Y que el hombre supera esas formas históricas y aparecen otras. Cuando yo estudiaba en la RDA me decían que el socialismo acababa con todas las formas de enajenación. Que la enajenación era solo del capitalismo. ¿No? Tú buscas los diccionarios de marxismo, leninismo, de esa época. Y después me encontré que no, que en el socialismo aparecen otras formas de enajenación. Ante el partido, ante el Estado, ante la colectividad. ¿No es así? Entonces, espérate, que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Y ahora viene el otro gran problema. Esta revolución científico-tecnológica que nos ha creado un mundo eterno de información, en el cual la educación tiene que tomar criterio. ¿A qué venimos a la universidad? A informarnos. No, hombre, no.
Si la información está ahí, miren ahí la muchachita la tiene con internet, está todo. ¿No es así? ¿Qué usted hace con la información? Yo tuve un magnífico profesor de historia de Cuba, Manuel Moreno Fraginal, en paz descanse, autor de la mejor historia de la industria azucarera del Caribe, El Ingenio, en 3 tomos. Lo pueden buscar en la librería, está. Bueno, Manuel Moreno nos decía, mire, porque yo además, después de estudiar filosofía, cuando yo regresé a Cuba me di cuenta que no sabía nada de historia política, económica y social de América Latina. Y dije, pero ¿cómo yo voy a estudiar la filosofía en América Latina sin estudiar la historia económica, política y social de América Latina? Y me matriculé en la carrera de historia. Me hice historiador después de haber estudiado filosofía en Alemania. ¿Por qué? Porque me di cuenta de mi falencia, ¿no? Y aquel profesor nos decía, ustedes como investigadores, historiadores, nunca le nieguen la información a ningún investigador. ¿Ustedes saben por qué? Porque los investigadores no somos dueños de la información. Somos dueños de las distintas interpretaciones que cada quien haga sobre la base, incluso, de la misma información. Ahí está la creación, en la perspectiva, en la interpretación que cada quien haga de la información. Y ahora viene el gran problema. Ante ese mundo informático tan inconmensurable de la Internet, ¿dónde estará la tarea del maestro, la tarea del profesor? ¿Formar eruditos o formar sabios? ¿Y cuál es la diferencia? El erudito es el que acumula y acumula información, ¿no es así? Pero no sabe mucho qué hacer con ella. Mientras que el sabio es el que elige la información adecuada y la utiliza en función de un proyecto y un producto determinado. Esa es la diferencia entre sabiduría y erudición. Y la sabiduría va unido a una capacidad intelectiva que Albert Einstein consideró básica en cualquier investigador. ¿Qué? La imaginación. Einstein decía, más importante que el conocimiento en la ciencia es la imaginación. La capacidad imaginativa. Y ahora viene el otro gran problema. Este tecnologismo educativo que nos ha llevado a que un Alvin Toffler nos esté planteando en el shock del futuro que hay que acabar hasta con los maestros, porque la cibernética y las computadoras van a sustituir a los maestros, ¿no es así? Y todas esas tecnologías educativas que lo único que miden es medir competencia, como si el hombre fuera los perritos de Pavlov, ¿no? Del estímulo y la... ¿no? ¿Sí? Lleva a un gran problema. ¿Cuál? El triunfo de la racionalidad instrumental que tanto criticó la escuela de Frankfurt. ¿No? El triunfo de ese utilitarismo instrumentalista de Dewey, en el cual yo me formé en la escuela primaria en Cuba antes de la revolución. Lo que pasa es que después de 30 años me di cuenta que a mí me habían formado en el pragmatismo de Dewey en la escuela. Yo estudié en una escuela primaria anexa a la normal de maestros de Santa Clara. Y aquello era el toma y daca. Los profesores que eran normalistas, tú te portabas bien, el caramelito. ¿Te portas mal? La regla. Todo era un estímulo, reacción, ¿no? Y todo muy bien estructurado. Mire, hay un problema muy grave. Si vamos a pensar que todo se debe reducir a la racionalidad instrumental y al utilitarismo ese que nos estaba estimulando el neoliberalismo, ¿no? Eso ha llevado a que en algunas universidades se demeriten los estudios sociales y humanísticos y se estimule, ¿no?, un tecnologismo educativo y la formación. ¿Para qué vas a estudiar filosofía? Como le dijo Marx a su padre cuando estaba estudiando Derecho, papá, no es en el derecho que yo encontraré la emancipación humana. Y el padre de Marx, que era un abogado judío, abogado y judío, imagínense ustedes, le dijo, bueno, hijo, está bien, pero te morirás de hambre, ¿sabes? Y casi se muere de hambre. Por lo menos se le murió un hijo a Marx de hambre, ¿no? Por dedicarse a la suerte que Engels era un buen empresario y lo ayudó económicamente. Si no, terrible. Mire, señores, las 3 ocasiones que he estado en Estados Unidos, he estado en varias universidades, la Johns Hopkins University, la City University of New York. En todas siempre hago la misma pregunta. Ven acá, los ingenieros aquí, los que estudian ciencias técnicas, ¿reciben formación humanística? Sí. ¿Cómo? Sí. Y una vez el decano de la Facultad de Ingeniería de la Johns Hopkins me dijo,
Y le pregunté, bueno, ¿y eso qué importancia? Porque es que en América Latina estamos eliminando todo lo que es filosofía y ciencias sociales y todo eso, ¿no? Me dijo, el problema, profesor, es que nosotros no necesitamos solamente un buen técnico. Nosotros necesitamos también un ciudadano formado en valores que mantenga y desarrolle nuestra democracia, el espíritu de vida del American Way of Life, ¿entiendes? Y no un simple consumidor de electrodomésticos, así me dijo. ¿No? Y el tipo tiene claridad. Están formando ciudadanos para esa concepción de la democracia, que se creen el cuento yo que es la mejor del mundo. Bueno, allá cada quien con su creencia, ¿no es así? ¿No? Hay un libro magnífico que yo les recomiendo, está libre en internet, de Robert Day, se escribe Day igual que en inglés día, ¿no? Day, que se llama Cómo escribir y redactar trabajos de investigación científica. Es un libro auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, para los editores, un libro muy bueno, yo lo utilizo con mucha frecuencia. Y ahí se va a encontrar lo que dice el decano de la Universidad de Columbia, no de Colombia, de Columbia University, decano de la Facultad de Ingenierías, dice: un ingeniero que solamente tenga una formación técnica es una amenaza. Es una amenaza. Un peligro. ¿Por qué? Porque ese individuo no tiene valores humanos, no tiene criterios estéticos ni éticos. ¿Qué va a tener ecológico? Ni mucho menos. ¿Entiendes? Yo le recomiendo un libro que me lo regaló Fernando de Llanón, el rector de la Universidad Libre, no hace mucho, en mi cumpleaños, que se llama de Martha Nussbaum, una socióloga norteamericana, sobre la formación humanista en la educación norteamericana. Martha hace un estudio con investigaciones serias de egresados de universidades norteamericanas en que han recibido formación humanista los ingenieros y en las que no han recibido. ¿Usted sabe a qué conclusión llegaron? Los empresarios, que los egresados de universidades en las que la formación humanista fue más fuerte, tienen más capacidad creativa e intelectual que las que solamente tuvieron una formación técnica. ¿Qué les parece? Lo cual parece que la filosofía, la historia, las artes, las humanidades, la poesía, la literatura, desarrolla algo de esa capacidad imaginativa que nos hablaba Albert Einstein. Y esos son desafíos culturales y educativos que tenemos aquí, y digo aquí en Cuba también, porque en Cuba hemos caído también a veces en ese tecnologismo educativo. Llegamos al absurdo, y a lo mejor nos dimos cuenta, de dar clases por televisores. No sé si ustedes lo vieron. Casi todo por televisores. Claro, hubo razones, pero errores gravísimos en la pedagogía cubana. ¿Por qué? Menos mal que tenemos los congresos de filosofía y de pedagogía cada 2 años y aprendemos más de ustedes que lo que ustedes aprenden de nosotros. ¿Sí? Porque ese tecnologismo educativo que lleva, ¿no?, a pensar de que entonces el maestro juega un papel, ¿no?, secundario. Yo creo, para ir cerrando y que ustedes tengan tiempo de protestar, que hay muchos desafíos de carácter educativo. Uno importante como este es la actitud ante la información y la concepción de la instrucción. El pedagogo cubano José de Luz y Caballero, que estudió con Hegel, fue alumno de Hegel y regresó a La Habana y querían que diera clases sobre Hegel, dijo no voy a dar a Hegel porque lo conozco tan bien y sé lo nefasto de sus consecuencias para la juventud cubana. Y creó, siendo dueño de 3 ingenios azucareros, le dio la libertad a los esclavos, porque esa pequeña diferencia hay entre algunos procesos independentistas con otras que se dieron por acá. Aquí hubo independentistas que no le dieron libertad a los esclavos. Hay que ver lo que pasó con Domingo y el esclavo en la Pola, ¿no es así? El esclavo con la bola peleando, ¿no?, todavía por la independencia, y por eso Bolívar le dice a Santander, pero ¿cómo van a luchar por la independencia todavía manteniendo la esclavitud, señor? ¿No es así? Bueno, pues en Cuba se le dio primero la independencia, como hizo Carlos Manuel de Cepa y todo, y ustedes le dijeron, si ustedes quieren luchar con nosotros, luchen. Y los negros apoyaron, ¿no?, la independencia de Cuba.
Bueno, pues José Luis Caballero, ese pedagogo que creó un pequeño colegio llamado El Salvador, que fue una mina explosiva. ¿Ustedes saben quiénes salieron de ahí? 5 generales de la independencia. Imagínense ustedes, para que ustedes vean cómo una escuelita puede ser peligrosa. Y ahí salió Manuel María Mendívil, y de ahí salió José Martí. Para que usted vea qué clase de bomba de pensamiento. Por eso Martí decía que trinchera de ideas vale más que trinchera de piedra. ¿Y qué decía José Luis Caballero? Instruir puede cualquiera, educar solo aquel que sea un evangelio vivo. Una cosa es instruir y otra es educar. Una cosa es transmitir conocimiento y otra es educar. ¿Me entiendes? Antes de ayer yo estaba con el amigo Jorge Posada, pedagogo de la Universidad Pedagógica, y él en una mesa que tuvimos sobre temas filosófico-pedagógicos dio una información maravillosa de una investigación que acaba de hacer sobre creo que fueron 5.000 resultados de exámenes que estuvo viendo en bachillerato. Ustedes saben que todo el mundo se declara antitradicionalista en la educación. Y todo el mundo de la New School, de las nuevas tecnologías, de la competitividad, de la competencia, así cosas. Mire, demostró, tomando aleatoriamente en muchísimos colegios privados y también estatales, yo no digo públicos, porque públicos son todos, o distritales, o del gobierno, lo que sea, que el 98% de los exámenes eran totalmente memorísticos de los que se les mandaba a los estudiantes a hacer. Baje de internet, recopie busque esta información y copie y pega. ¿No es así? Entonces, ¿qué didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje para el trabajo independiente vamos a nosotros a generar en una generación que no lo estamos enseñando a pensar con cabeza propia, sino a rincón del vago, Wikipedia, corta y pega? ¿No es así? Entonces tendremos profesionales wikipedistas y rinconvaguistas, ¿no es así? Pero no generadores de tecnologías propias, ¿no es así? Pero es que esa es la ideología pedagógica que nos han inculcado. ¿Cuál? No, que nosotros no tenemos que formar científicos. Nosotros además que tenemos que formar tecnólogos para el know-how, ¿no es así? Para manejar ya los software que vienen elaborados por los centros de poder científico del mundo. Y nosotros, los tercermundistas, los periféricos, simplemente aplicar. Cambiar tuercas y tornillos mentales, pero quienes elaboran las tuercas y los tornillos, allá, en los centros de poder. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a seguir siendo víctimas de ese neocolonialismo pedagógico, educativo, en estos tiempos de globalización? Yo creo que son muchos, señores, los desafíos que nos plantea en la educación y en la cultura los procesos de globalización. No soy pesimista, yo por naturaleza soy optimista. Y creo que los cubanos tenemos razones para ser optimistas, porque después de todas las situaciones tan difíciles que hemos pasado y que hemos llegado a los niveles que hemos llegado en situaciones tan adversas, hay razones para ser suficientemente optimistas. Pero soy optimista en todos los planos, en el epistemológico, en el ético, en el estético, en el ideológico, en el político, en el social. Yo soy un gran optimista de la integración latinoamericana. Yo soy un gran optimista de los avances culturales y educativos de los pueblos latinoamericanos, de todos los procesos tecnológicos, de todos los procesos educativos, de los avances en la salud, de los avances en el bienestar, en los procesos de paz, en los procesos de perfeccionamiento social de nuestras sociedades latinoamericanas. Digo, de todas las sociedades latinoamericanas. Y yo creo que los profesores, los maestros, estamos obligados a cultivar ese optimismo frente al fatalismo que nos han tratado de imponer algunas concepciones, yo digo todas, de la globalización. Como por ejemplo, pensar que la globalización implicará una ruptura de identidades, un ecocidio cultural, una total clonación de identidades. No, señores. Yo creo que la multiculturalidad, la interculturalidad, la transculturalidad será un factor favorable en los procesos de globalización.
Y no tenemos que verlo en sentido negativo, hay que verlo en sentido positivo. No solamente hay que tener que aprender de lo mejor de los países económicamente y desarrollados, porque no podemos caer en posturas nihilistas de por qué es gringo no, o por qué es francés no. No, si es gringo y es francés, y es bueno, bien, permanentemente. Lo que no puedo caer es en la nordomanía, aquella que Rodó criticaba, que pensar que todo lo que viene del norte es bueno, o en la xenofilia de que todo lo que viene del extranjero es bueno. Por eso cuestiónense bastante lo que le dice un cubano. ¿Entienden? Cuestiónenlo y generen proyectos propios, pensamiento propio, cultura propia, formas didácticas, ¿no?, de procesos de enseñanza-aprendizaje propios. Y no tengamos ningún temor. Aprovechemos los recursos de la globalización, de la tecnología, del desarrollo comunicativo, informático, ¿no es así? De todas las posibilidades que nos da la ciencia, la tecnología y los intercambios de toda naturaleza. Yo creo que si asumimos con esa postura la globalización y no la vemos simplemente en el sentido negativo, pues podremos cosechar frutos favorables, ¿no?, para las nuevas generaciones. Bueno, muchas gracias. El marxismo, estamos hablando de los años 70, ante la caída de la Unión Soviética y demás. ¿Comprenden? Ahora, yo creo...